Hola a todos, en el presente estudio de caso voy a hacer un análisis de la realidad que tiene que ver con la violencia que está presente no solamente desde el país, desde la región, sino desde mi localidad, que es la ciudad de Palmira, una de las ciudades más violentas que tiene Colombia y Latinoamérica. Esta realidad en la sociedad palmirana se ha enquistado y ha sido, por decirlo así, el derrotero para resolver las desavenencias, los desacuerdos, incluso para manejar el poder dentro de la misma ciudad como tal. La violencia en la ciudad de Palmira hace parte de esa cotidianidad en el cual la normalidad es que hayan homicidios, se hablen de personas desmembradas, y todo eso surge por la intolerancia, por la injusticia, por el microtráfico, por el narcotráfico, por la toma de la corrupción política, el gota a gota, entre otros. Es decir, surge por muchos factores, pero ninguno de ellos conducen a una solución real de lo que significa vivir en una comunidad en armonía. Por lo tanto, Palmira desafortunadamente se ha visto sumergida en una ola de violencia donde se ha vuelto cíclica y la realidad que se vive dentro de la ciudad es una realidad que nos toca a todos los habitantes respecto a esto. Entonces Lautaro habla de que de alguna manera sobre el tema de la violencia y entonces habla de sus componentes sociales en donde desafortunadamente la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y esas nuevas formas de agresividad social se ven reflejadas en el narcotráfico, en el consumo creciente de las drogas, en los jóvenes y en la pérdida de identidad que en nuestra ciudad pues afortunadamente se ha perdido. Entonces, como lo dice Lautaro, son signos que muestran un crecimiento que no ha significado en todos los aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de la vida. Él nos dice que esos signos son como síntomas, y en este caso la violencia, pues es una verdadera degradación social y se vuelve de alguna manera silenciosa, porque como lo dice en el texto hay una ruptura de los lazos en la integración y en la comunicación de lo social. Al respecto, Fratelli dice que habla de algo muy importante y es que la violencia genera un conflicto, pero también genera miedo el que habla. La violencia se manifiesta de muchas maneras y en nuestra comunidad, como lo dice Fratelli, nos enfrentamos contra la dignidad humana donde se juzga de diversas formas y se aprovechan del poder a través de la violencia usándolo de acuerdo a los intereses particulares que tienen las personas, sobre todo en la parte económica. Vemos entonces que Fratelli observa que las situaciones de violencia pues desafortunadamente se van multiplicando y asumen formas insospechadas y es algo que él dice acá muy importante y es que en la guerra el proyecto de fraternidad, el tema de la vocación, de la familia humana, pues es amenazada porque se alimenta desde la desconfianza y el repliegue. Y algo muy importante es que vemos que desafortunadamente la situación de la violencia y algo que dice el texto es que la violencia es utilizada con aspectos, con intereses mezquinos de poder, algo que se ve en la localidad desde lo legal, incluso desde lo ilegal. Entonces, Fratelli manifiesta que dejemos tirado el que está lastimado para guarecernos en la violencia, o perseguir a los ladrones, ¿cierto? Entonces siempre buscando la justificación que generan divisiones y divisiones irreconciliables, por decirlo así. Entonces vemos acá que la UDS, ¿cierto? Entre todo lo que hemos hablado, habla en su página 5 sobre el tema de la paz, de la justicia en las instituciones públicas y desafortunadamente desde nuestra localidad el tema de la corrupción, el tema de pagar cuando se cometen los ilícitos, cuando todo lo que ocurre a través de estos grandes empresas, de la legalidad, pues hace que el aparato judicial pues se vea desgastado. Por lo tanto necesitamos, como lo dice la ODS, promover sociedades pacíficas, inclusivas, que apunten a ese desarrollo sostenible, que permitan el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Por lo tanto, la ODS nos invita a reflexionar sobre la forma en que la justicia de las instituciones están siendo eficaces o no en nuestro país y si realmente necesitan ser replanteadas debido a los contextos que tiene nuestra ciudad. Por esto, estos contextos que, como lo había dicho en algún momento,
han ido mutando, han ido cambiando, pero desafortunadamente el hilo conductor sigue siendo la violencia. ¿Listo? La solución desde mi carrera, desde mi profesión como docente, una de las mejores opciones que puedo aportar para dicha problemática es educar al joven. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales y he entendido que esos jóvenes, una de las vías más importantes para generar transformación social es educándolos hacia unas competencias y unas competencias ciudadanas básicas que les permitan ofrecer y servirle a una comunidad de manera positiva, que les permita aprender a usar el lenguaje, la oralidad, la expresión corporal como una forma para resolver los conflictos, además de utilizar desde mi área de conocimiento todos los medios como los estudios de caso, todo lo que concierne a ese conocimiento previo de la realidad donde puede enseñar a los pelados a través de los gestores de paz, de qué manera se deben afrontar y abordar los conflictos, de qué manera como ciudadanos ellos pueden ser garantes de una sana convivencia y eso solo se da a través de la pedagogía. Una persona educada pues sencillamente va a educar desde el sentido, desde lo que conoce, es competente y adquiere habilidades sociales que seguramente resolverá sus problemas de una manera muy distinta y los va a resolver atendiendo a las normas existentes, entendiendo que la mejor opción no es la violencia, sino el diálogo para que, como toda sociedad, existan unos mecanismos para resolver los conflictos y no solamente han sido los que se presentan siempre como alternativa para resolverlos, ¿cierto? Porque necesitamos enseñarles que deben llegar, que no deben de llegar a esa instancia y no al de la violencia, ¿cierto? Sino brindarles herramientas que aprendan a resolver los conflictos desde ahora, en el momento en que se presentan, para que quieran esa habilidad social y que aprendan a manejar las perspectivas que manejamos nosotros también desde el área de las ciencias sociales, para que puedan ser unos jóvenes constructores de paz. Y esto no quiere decir que esté hablando de que se va a crear una sociedad donde no va a haber nunca violencia, sino que lo que se logra con ello es reducir esos índices de violencia que permite que la convivencia en esta sociedad, que desafortunadamente, como lo decía Laudato, está desintegrada, se encuentra degradada, pues se pueda rescatar algunos valores y aporte de ello, porque cada uno de nosotros tenemos esa esencia humana, entonces así es posible y desde mi área de ciencias sociales pues educar a sus pelados y guiarlos a ser competentes es la mejor opción que ellos pueden tener, ¿cierto? En este caso serían pues adquirir unas herramientas que les permitan ser ciudadanos competentes, asertivos, que les permitan crear, innovar formas desde los contextos propios que ellos viven para que puedan por lo menos mitigar la violencia de donde se encuentran. Y hay que entender algo muy importante y es que la violencia no se va a acabar, pero lo que sí puede disminuir es la misma. Y eso es algo que se le debe enseñar a los pelados desde la pedagogía, entender que ellos tienen en sus manos, tienen en su propia corporalidad, en su propia oralidad, las herramientas propias para hacer una sociedad armoniosa que pueda vivir en armonía. Entonces los gestores de paz y la labor de nosotros como los docentes es generar a estos ciudadanos asertivos que aprendan a convivir en sociedad y que aprendan a ser asertivos a la hora de enfrentarse a esos conflictos que en algún momento pueden llegar a ser violentos, pero que está en nosotros decidir si decidimos dar ese paso o si lo hacemos con las herramientas que podemos adquirir desde el colegio y que pueden ser aplicados asertivamente en la sociedad.